Comenzamos con lo siguiente, biofísica. Exactamente comenzamos con la unidad 1. Sea por CBC o por UA21, la unidad 1 no es ni más ni menos que mecánica. La mecánica, ¿qué analiza exactamente? Sus dos principales ramas analizan una llamada la cinemática, esa E más deforme. Tenemos la cinemática, ¿qué es lo que analiza exactamente esta? La posición en función del tiempo. Y esto es encima es X minúscula, no es X mayúscula. Pero bueno. Y luego tenemos la dinámica. La dinámica principalmente analiza para los movimientos las fuerzas y las energías principalmente. Obviamente está el trabajo, la potencia y otras cosas más, pero las fuerzas y las energías de los movimientos. Repito, fuerza que se representa con F mayúscula, tenemos energía, tenemos potencia con W, perdón, potencia es con POT. El trabajo algunos lo tienen con W, en UA21 principalmente es con W a veces. ¿Por qué con W? Porque en inglés, perdón, trabajo, algunos lo tienen con W, trabajo. Y en CBC lo utilizan con L. ¿Por qué los de UA21 el trabajo lo utilizan con W? Porque trabajo es work en inglés. Ganas de romper los quinotos, sinceramente, pero bueno. Yo nada más me tengo que dedicar a enseñar. Obviamente vamos a comenzar por lo más básico, que es la cinemática. Pero antes de eso, hay que comprender algo muy importante. Primordial antes que todo esto. Nosotros, todo en esta vida tiene dimensiones. O sea, en todo lo que manipulamos en esta vida tiene una unidad de medida. ¿Bien? Por ejemplo, la plata, el dinero, como quieran decirle, vamos a decirle dinero. El dinero, dependiendo del país, tiene una unidad de medida distinta. En el caso de Argentina tenemos los pesos, en el caso de Estados Unidos tenemos los dólares, Europa tenemos el euro, etcétera. Bárbaro. Así como tenemos, por ejemplo, para el dinero varios tipos de unidades de medida. Yendo un poco a algo más básico, por ejemplo, para las dimensiones más básicas, tenemos, por ejemplo, la masa, que tiene como, por ejemplo, unidad de medida el gramo. Aquellos que están mucho en contacto con la medicina, por ejemplo, utilizan el miligramo. ¿Por qué? Porque en muchos medicamentos, si le llegas a dar 1 gramo a una persona, la persona tipo empieza a convulsionar. Porque es demasiada medicación. En cambio, por ejemplo, cuando vamos a comprar a la verdulería o cuando compramos cosas en un supermercado, normalmente el kilogramo. En las dietéticas sí puede llegar a ser los gramos y toda la cosa, pero son ejemplos de unidades de medidas de ¿quién? De la masa. Así como existen unidades de medida para la masa, existen, por ejemplo, para la longitud. Que la longitud, por ejemplo, tenemos los centímetros, tenemos los metros, tenemos kilómetros. ¿Existen otros? Sí, existen muchísimos más, además de los que menciono. Para la masa también. Tenemos también, por ejemplo, el tiempo, representado con la T minúscula. Que tenemos segundos, tenemos horas, también tenemos minutos. Si nos ponemos muy filosóficos y físicos y toda la porquería, tenemos años luz. Perdón, años luz es una unidad de longitud, mala mía. Es de forma de explicar, no es necesario que lo sepan, de última después se los digo como dato interesante. Pero claro, tipo, todo esto nos empieza a tener que empezar a decir, bueno, che, ¿cuál voy a utilizar? ¿Y podemos organizarlas? Sí. Encima lo más hermoso de todo esto
Que todo esto para nosotros, para tipo todo lo que es América, ¿no? Y esto es para algunas partes del mundo, porque otras partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos, les pintó utilizar otras cosas. Tenemos por ejemplo las libras, las pulgadas, los pies y otras cosas más. Claro, entonces la física estuvo en la obligación de decir, bueno, che, a ver, primero que todo, cada variable vamos a tener que asignarle un nombre. Por ejemplo, a la masa yo la abrevié con M minúscula, no porque se me cantó, sino que por convención se dijo, bueno, che, la masa, la forma de abreviarla es con una M minúscula. La longitud se la puede abreviar con una L minúscula. El tiempo con una T minúscula. Y esto hay que estar siempre muy atentos. ¿Por qué? Porque todas las variables que vayamos a ver a lo largo de la materia tienen una letra correspondiente. Bien. Esto es lo que principalmente a la hora de visualizar las fórmulas les va a ayudar a ustedes a decir, en esta letra yo tengo que meter tal cosa. O sea, tengo que meter tal dato. O sea, si ven por ejemplo la M de masa, no van a meter ahí un tiempo, ¿no? Si ven la M minúscula, ustedes ya tienen que saber, es masa, ok, ahí tengo que meter el dato de alguna masa o de lo que necesite, pero sí o sí tiene que ser masa. Esta pequeña imagen que están viendo en pantalla, pequeña, digo, ¿por qué? Porque ustedes la ven así, todo chiquitito, todo lindo, hermoso, pero lo gracioso y lo curioso de esta imagen, yo la hice a mano, literalmente completamente a mano, en un Paint. Lo digo en serio, la hice en un Paint. Si ustedes lo amplían, no se pixelea tanto. ¿Por qué? Porque literalmente la dimensión de esta imagen está hecha para que ustedes puedan imprimirla en una hoja A3. Para los que no saben qué es una hoja 3, una hoja 3 es del tamaño de 2 hojas A4. ¿Qué es una hoja A4? El tamaño normal de una hoja de impresora promedio. En español, una hoja de 30 centímetros de altura y 42 centímetros de ancho. Fuera de eso, esta imagen seguramente cuando yo les dé, o sea, les diga, bueno, che, úsenla, le vaya a modificar varias cosas, como por ejemplo que lo que no le puse a esta imagen es debajo de cada nombre, o sea, el nombre de cada magnitud, su abreviación. Por ejemplo, la longitud L, tiempo T minúscula, velocidad B minúscula, etcétera. Principalmente, ¿por qué está esto de acá? Los de UA21 tienen que manejar dos sistemas de unidades, lastimosamente. ¿Qué son sistemas de unidades? Prácticamente, como dije, por convención se dijo, bueno, che, todo este grupo de unidades son literalmente un grupo que vamos a llamarlo por tal nombre. Todas estas otras vamos a agruparlas en otro grupo que obviamente no es que son distintas a las anteriores. Por ejemplo, el centímetro y el metro, ambos son unidades de longitud, pero el centímetro pertenece a un grupo, el metro a otro grupo, por ejemplo. En algunos casos, por ejemplo, se repite la unidad. En el caso de las dos unidades de UA21 que tienen que manipular, el tiempo en ambos sistemas de unidades es en segundos. Y uno dice, ¿para qué necesito saber los sistemas de unidades? ¿Y qué onda los que estamos en modalidad CBC? O sea, que estamos en cátedra única o la nueva cátedra esa que destronó a Dirricio, ¿no? Utilizan hasta donde sé solamente el MKS. Hasta donde sé. Se utilizan también el CGS, bueno. La explicación igual les sirve. En realidad te voy a explicar usando ambos sistemas de unidades siempre, pero bueno, o sea, sepan que ustedes tienen que fijarse principalmente qué sistema de unidades usan. Ahora, dicho esto, ¿por qué es tan importante esto? Porque según la combinación de unidades que ustedes hagan, van a obtener ciertos resultados. Por ejemplo, si ustedes combinan centímetros sobre segundo con gramo, lo que obtienen es DINA en fuerzas. Pero en cambio, si utilizan metros sobre segundo con kilogramo, obtienen Newton. O sea, esto es literalmente como jugar a Digimon. Dependiendo cómo críes a tu Digimon y con quién lo juntes, obtenés tales evoluciones. Y si nunca jugaron Digimon, bueno, perdón.
Además de estas unidades que aparecen bajo ciertas combinatorias específicas, tenemos otras unidades que ya las denomino conversiones especiales, principalmente porque no pertenecen exactamente a algún sistema de unidades. Bien. Ahora, el principal problema en los ejercicios es, ¿qué unidad uso? Y bueno, todo depende principalmente de los enunciados. Esto lo vamos a explorar más adelante. Pero fuera de eso, el principal desafío que tiene la gran mayoría es, ¿cómo yo hago una conversión de unidad? Vamos a un ejemplo sencillo y básico. Yo hago esto ahora para que después, cuando estemos haciendo los ejercicios, sea mucho más claro y sencillo. Porque no quiero que quede ahí explicado en el medio, ¿no? Supongamos un ejemplo tranquilo. Quiero pasar de kilómetro a centímetro. ¿Por qué lo necesito? Y la verdad no sé, pero el ejercicio por ahí ustedes se dieron cuenta que necesitan trabajar con centímetro. La cuestión es que tienen que pasar un dato que les dieron por ahí en kilómetros a centímetros. Un ejemplo, 10 kilómetros a centímetros. ¿Cómo hago? Existen varias formas. La forma, para aquellos que tienen gran memoria, o mejor dicho, gran capacidad de memorizar varias cosas pequeñas, es por ejemplo, saber por qué número multiplicar o dividir. En el caso de kilómetro a centímetro, por ejemplo, puedo multiplicar por 1000 y luego multiplicar por 100. ¿Por qué por 1000 y por 100? Y porque yo sé que si multiplico por 1000 lo estoy llevando a metro, y de metro a centímetro tengo que multiplicar por 100. Entonces, fíjense que acordándome dos pasajes de unidades puedo hacer esto. Pero claro, los números como que mágicamente salen así de la nada, y yo el resultado, vamos a cambiar el número por cuestiones de que sea más visual. 18 por 1000 y luego por 100, ¿qué me queda? Yo lo cambié simplemente para que ustedes puedan visualizar bien el resultado, nada más. Ustedes nunca cambian ningún dato ni nada. 1.800.000 centímetros. Bárbaro. Pero vuelvo a decir lo mismo. Este método implica que ustedes sepan, por ejemplo, muchos pasajes de unidades, y repito, carece visualmente de justificación, ¿no? Existen otros métodos que son, por ejemplo, lo voy a dejar ahí escrito. Existen otros métodos de pasajes de unidades que son con regla de 3 simples. Un ejemplo es que, ¿cómo lo haría? Y si yo sé que un kilómetro son 1000 metros, ...18 kilómetros... ¿cuántos metros van a ser? Y bueno, si no saben cómo hacer una regla de 3 simples, multiplico la diagonal que no tiene la X y luego multiplico por el numerito divido por el número que me quedó ahí libre. Y bueno, 18.000. ¿Qué cosa? Metros. Bárbaro. Y luego, obviamente, de metro a centímetro. ¿Por qué hago este paso intermedio? Y porque de memoria no me acuerdo cuánto equivale un kilómetro en centímetros. Fíjense que por más que yo esté muy afilado mentalmente, tipo, no me atrevo a hacer ese tipo de pasajes. Después, cuando veamos ahora, después de esto, el tema de prefijos y sufijos, bueno, podrán hacer una simple cuenta nada más, una multiplicación o una división. Bueno, y obviamente voy a repetir este procedimiento para pasar de metro a centímetro. Un metro son 100 centímetros. 18.000 metros. ¿Cuántos centímetros son? Y bueno, me sigue dando el mismo resultado. Acá me olvidé de ponerlo, centímetro. 1.800.000 centímetros. Bárbaro. Claro, en este otro método yo hice dos reglas de 3 simples. Pero en pocas palabras, este método es hacer regla de 3 simples donde, ¿qué ocurre? Siempre, repito, para el pasaje de unidades, siempre el primer renglón va a ser un dato que yo ya sé de memoria, o sea, es una conversión irrefutable.
Es como, por ejemplo, yo que sé, que en un enunciado me digan la presión atmosférica vale 800 milímetros de mercurio. Cuando veamos el tema de presiones y toda la cosa, vamos a comprender que en realidad tiene otro valor. Pero si ellos me dicen, en este caso vale eso, bueno, cuando yo necesite hacer un pasaje de unidades, o mejor dicho, necesite convertir una atmósfera, más preciso, la presión atmosférica a milímetros de mercurio, voy a tener que hacerlo usando esa conversión que me dijeron, etcétera. El último método, que a mí me parece el más cómodo y visualmente es el que menos espacio nos usa y toda la cosa, e irónicamente es utilizado en ingeniería todo el tiempo, es el de fracciones simples. El método de fracciones simples, a mi parecer, sinceramente, es glorioso cuando ya lo comprendes. ¿Por qué? Te dice lo siguiente: bueno, poné lo que vos querés convertir. Yo quiero convertir 18 kilómetros. Bárbaro. Ahora lo que vas a hacer es multiplicar por fracciones. Uno dice, ok, pongo fracciones. Bárbaro. Donde vos vas a poner abajo, o mejor dicho, abajo no, vas a poner en diagonal la unidad que vos querés quitar. Por ejemplo, yo quiero quitar kilómetro. Ay, Dios. Kilómetro. Bárbaro. Y obviamente en su contraparte una unidad que yo ya conozca. En mi caso, por ejemplo, yo sé, o sea, que yo sepa su equivalencia, o en lo posible la que yo quiero colocar, ¿no? Como yo no sé cuántos kilómetros son un centímetro, voy a poner metro. ¿Por qué metro? Y porque sí sé que un kilómetro son 1000 metros. Y uno dice, pero banca tiempo, ¿por qué pusiste abajo 1 y arriba 1000? Porque justamente un kilómetro son 1000 metros. Pero ¿por qué al kilómetro le pusiste 1? Porque yo sé que un kilómetro son 1000 metros. Estas fracciones, lo que yo hago es poner literalmente estos datos que normalmente pondría acá en la regla de 3 simples. Y uno dice, ok, pero vas a tener que volver a hacer todo el procedimiento. No. Puedo literalmente lo que se llama concatenar, o sea, agregarle ahí inmediatamente otra fracción más, todas las que yo necesite. O sea que si, por ejemplo, además, ya que quiero sacar el metro y poner centímetros, lo puedo hacer. Puedo poner, para que vayan viendo que va desapareciendo el kilómetro, fíjense, el kilómetro ya se fue. Por ahora me queda, ¿qué cosa? Solamente metro. Ahora, yo sé que un metro son 100 centímetros. Entonces queda como regla que el 1 siempre va abajo. No, todo depende de qué datos yo me acuerde. Por ejemplo, si hubiese tenido que poner el centímetro abajo y el metro arriba, y bueno, el 1 iría arriba y en este caso el 100 iría abajo. ¿Y por qué 100? Porque son 100, porque un metro son 100 centímetros. Uno dice a esta altura, ¿para qué carajo tanto quilombo, no? Perdón la carajeada, pero es la realidad. ¿Para qué carajo tanto quilombo, no? Y porque vuelvo a la situación donde ustedes por ahí necesitan pasar de kilómetro a centímetro. Nunca se sabe, ¿no? Ok, bueno, perfecto. Listo. Metro se va con metro, que me queda solamente centímetro. Por ende, una vez que haga la cuenta, ya está, el resultado lo voy a tener en centímetros. Así de una. Lo que tiene de bueno este método es que no solamente funciona, ahora lo voy a mostrar, para unidades así de sencillas, sino también para unidades fraccionarias, porque por ahí necesito cambiar 2 unidades a la vez. Y bueno, en lugar de tener que andar memorizando factores de conversión, como por ejemplo pasa de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora con el 3,6, me acuerdo un par de cosas y ya está. Obviamente es laborioso, sí, obviamente está piola acordarse de esos factores de conversión por el cual uno ya multiplica por X cosa o divide por tal numerito y listo, me queda todo perfecto servido en bandeja, sí, está muy piola, pero bueno, es necesario saberlo, ¿no? Y uno dice, antes que me crucifiquen, ¿qué cuenta hago acá, profe? Porque yo veo 18 por 1000 sobre 1 por 100 sobre 1. ¿Cómo hago en la calculadora? Y literalmente 18 por, abrís paréntesis, 1000, tocas el botón que dice ABC, luego el 1, cerras paréntesis y luego pones por nuevamente y lo mismo con la otra fracción. En este caso 100, el botoncito que dice ABC. Si tienen plata, el botoncito no dice ABC, tiene un símbolo de fracción. En ese caso, por favor, aprendan a usar la calculadora.
Igualmente, a medida que vayamos avanzando en la materia, yo les voy a ir diciendo, bueno, cómo hacer las cuentas tipo de a poco, ¿no? Porque otro problema que ustedes siempre tienen también es con la calculadora. Supongamos que no tengo ganas de hacerlo con fracciones en la calculadora. De última puedo hacerlo en lugar de tocar fracción. Recordemos que las fracciones son divisiones, así que lo único que voy a tocar en la calculadora es, en lugar del botón de fracciones, dividido. Literal, porque total, una fracción es una división. Y aún así me tendría que dar el mismo resultado. Obviamente si hago 18 por 1000 y por 100 nada más, o sea los números de arriba, me va a dar el mismo resultado, porque en este caso, de casualidad, abajo todos los denominadores son 1. O sea, todos los números están siendo divididos por 1. En el caso de que no fueran divididos por 1, ahí sí tipo, sí o sí, está bien, no quieren utilizar el botón de fracción, me utilizan el botón de división de la calculadora. Amíguense con la calculadora. No lo hagan el último día o sobre el parcial. Dicho esto, claro. Bárbaro. Unidades así, lo que se llaman lineales, en el sentido unidades que no son fraccionarias, es medianamente sencillo. Pero ya, por ejemplo, nos va a pasar con unidades, por ejemplo, la más cercana, que ya vamos a manipular ahora en minutos. Metros sobre segundo, por ejemplo. Supongamos que tengo esa unidad. Supongamos que tengo una velocidad la cual es 15 no, vamos a ponerle 10 metros sobre segundos, y quiero pasarlo a kilómetros sobre hora. ¿Por qué kilómetros sobre hora? Porque por ahí lo necesito. Esto ya depende de ustedes, no depende de mí. Hay situaciones en las cuales sí, obligatoriamente van a tener que hacer pasajes de unidades, que yo les voy a decir, en tal situación sí o sí tienen que hacer pasaje, y en otras no. En unidades fraccionarias, acá lastimosamente nada más podemos hacer dos métodos: el de multiplicar por algún, o dividir por algún coeficiente de conversión, o el método de fracciones que les mostré recién. Por ejemplo, me tendría que acordar de memoria que de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora, según la tabla, ahí lo amplío por las dudas, que hay que hacer multiplicar por 3,6. Entonces, si yo hago 10 por 3,6, eso ya va a estar en ¿qué? En ni más ni menos que kilómetros sobre hora. O sea, 36 kilómetros sobre hora. Bárbaro. Y si supongamos que no me acuerdo de eso y me acuerdo de memoria cuántos metros son un kilómetro y cuántos segundos son una hora, es lo único que me acuerdo, y bueno, en el caso de las fracciones, lo único que haría es, bueno, tengo 10 metros sobre segundos. Obviamente voy a multiplicar por una fracción y darle con... ahí está. Bueno, arranco. Quiero quitar metro. Pongo el metro. ¿Quién quiero poner? Y por suerte ya puedo hacerlo. Quiero poner el kilómetro. Bárbaro. Yo que me acuerdo que un kilómetro son 1000 metros. Bárbaro. Con esto ya de entrada, murió el metro, quedó el kilómetro. Y con los segundos, y a ver, yo quiero quitar segundo. Olé. Y quiero poner hora en su lugar. Bárbaro. ¿Qué me acuerdo? Una hora son 3600 segundos. Y si no, bueno, de última, yo que sé, hacen la cuentita de a poco, yo que sé. 60 minutos por 60 segundos. Fíjense que hasta incluso lo puedo hacer así, y aún así me va a dar bien. Obviamente esto me desaparece los segundos, me quedan las horas. ¿Y qué me queda como combinación de unidades? Kilómetros sobre hora. Con la calculadora, no sé si acá tengo una calculadora, a ver. Brújula, máscara, regla... calculadora, sí, tengo una calculadora. ¡Tarán! Me había olvidado que tengo una calculadora acá. Bueno, vale. 10 por 60 por 60. Obviamente me estaba olvidando del 1, mil disculpas.
Esta no es calculadora científica. Así que, bueno, tendré que hacer las cosas a mano, ¿no? Dividido... Perdón. 36.000 dividido 1000. Olé. Hijo de tu madre. 3600 dividido 1000 por 1. 36. Fíjense que haga el método que haga, igual me queda el resultado. La última aclaración que voy a hacer antes de comenzar con todo lo que sería cinemática, MRU, etc., es el tema de los prefijos. ¿Bien? Acá en esta tabla, además de las conversiones de unidades y otras cosas más, o sea, los números por los cuales multiplicar o dividir para hacerlo de forma directa sin tener que hacer fracciones ni nada, porque esto está pensado con esa finalidad, tenemos el tema de los prefijos. Los prefijos afectan, o sea, son formas de poder tener variaciones de unidades, pero sin tener que cambiar ninguna cosa. Por ejemplo, el más normal que estamos acostumbrados a manejar es el tema del kilogramo. O sea, el kilo con la unidad base, kilogramo, con el gramo, kilómetro con metro, etc. ¿Cómo funciona el tema de los prefijos? Claro. Nosotros tenemos una unidad base, que yo la voy a llamar U. ¿Por qué le pongo U? Porque es U de unidad. Punto. Esta unidad, repito, puede ser, yo que sé, gramo, puede ser metro, puede ser litro. ¿Qué otra cosa más? Puedo agarrármela también con newton, puedo agarrármela con mol. Fíjense que las unidades base no son cualquiera, sino que son algunas en específicas. Las que principalmente vamos a utilizar por ahora son estas: metro y gramo. Gramo ni siquiera todavía lo vamos a usar, pero igual también lo uso de ejemplo. ¿Cuál es el tema? Who is the problem? Los prefijos lo que hacen es hacer que valores que originalmente serían muy grandes o muy pequeños queden con dimensiones numéricas mucho más amigables a la vista. En español, si a ustedes les dijeran, por ejemplo, que tienen que tomar, yo qué sé, 0,05 gramos de paracetamol, ni siquiera paracetamol, de diclofenac. Es medio molesto, ¿no? Además, 0,05, claro, 0,05 y por ejemplo, ¿por qué no 0,051 o 0,055? ¿Cuál de todos los 0,05 qué? ¿Me explicó? Así como está eso, por ejemplo, les pintara la locura de pesar o medir la longitud el diámetro de una molécula, perdón, de una célula. Claro, si yo les digo, estoy inventando obviamente, si yo les digo que es 0,000000132 metros, me van a mirar con cara de flaco. No había más ceros para ponerle, ¿no? Digo, ¿no? Hay algo de números en tus ceros. Claro, es molesto, es muy molesto. Bueno, todo esto se soluciona justamente, y así como ocurre con los números con coma, también con los números muy grandes, ¿no? Imagínense que midiéramos las cargas de los barcos en gramos. O sea, imagínense ya que una tonelada son esta cantidad de gramos. Y los barcos tienen toneladas y toneladas de masa. Pero lo que ves que, claro, tipo, se hace molesto. Para eso, como dije, están los prefijos. Los más utilizados, ¿cuáles son? Deci, centi
y mili, que cómo me doy cuenta que lo estoy utilizando y porque voy a ver estas letras al lado de alguna unidad base. Ejemplo. Tenemos decímetro, decigramo, decilitro, etc. En el caso del centi aparecen algo más escuchado y utilizado, que son, por ejemplo, centímetro, centigramo, ustedes casi no lo escucharon, pero bueno, y centilitro. En el caso de mili, milímetro, miligramo, mililitro. Claro, pero ¿cómo funcionan estos? Bueno, lo que hacen justamente según su prefijo un poco tiene que ver con qué número estamos, con qué proporción estamos trabajando. Por ejemplo, un deci es la décima parte de la unidad base. Un centi, de cualquiera, centímetros, centigramo, centilitro, es la centésima parte de la unidad base. O sea que, como regla nos queda que siempre todos aquellos que tengan un prefijo con letra minúscula siempre van a ser una parte de la unidad base, pero una parte menor siempre. Claro, como regla nos queda que siempre que voy a alguno de estos, los números se hacen cada vez más grandes. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del diclofenac. No es lo mismo que yo les diga, tienen que tomar 0,05 gramos de diclofenac, bien, a decirles, por ejemplo, que tienen que tomar 50 miligramos de diclofenac. E incluso las pastillas y todo eso se manejan de esta forma. ¿Por qué? Porque es más amigable a la vista. Utilizar un número con coma que uno queda con cara de ¿qué? Además ayuda a mentir a la persona. Otro ejemplo también, el ibuprofeno o el paracetamol, tipo, ustedes van y les dicen 400, genial, no están diciendo 400 porque sí, son 400 miligramos. El tema es que es más fácil manipularlo por esos números, porque ustedes visualmente ya, o sea, y numéricamente ya pueden decir, che, una banda, me tomé un paracetamol de gramo, por ejemplo, ya hace que el gramo, en esa situación parezca un número, che, hermano, poquito, bastante, ¿no? ¿Por qué los menciono? Porque se utilizan bastante y el tema es que cómo hago los pasajes de unidades, o mejor dicho, cómo hago para quitar algún prefijo a veces o para agregar algún prefijo. Bueno, siempre los prefijos que hacen que los números se hagan cada vez más grandes, o sea, aquellos que son una parte de la unidad base, tienen prefijo minúsculo, y aquellos que son ya multiplicaciones, o sea, la cantidad de veces la unidad base, ya tienen prefijo con letra mayúscula. Ejemplo, tenemos el deca, el hecto y el kilo. El hecto, por ejemplo, no lo vamos a cruzar hasta que veamos pascales, el famoso hectopascal. ¿Por qué hecto? Y porque literalmente nos achica el número. ¿Pero por qué? Porque prácticamente siempre, repito, los prefijos más grandes que la unidad base, lo que hacen es ser una multiplicación de veces la unidad base. Por ejemplo, el más sencillo de comprender, un kilogramo no es ni más ni menos que 1000 veces un gramo. O sea, fíjense la contraparte entre kilo y mili. Mientras el miligramo es la milésima de parte, el kilogramo es 1000 veces. Entonces repasamos, cuando estamos hablando de alguno de los que tienen letra minúscula, es una parte de la unidad base, o sea que normalmente siempre los números se van a achicar a medida que yo me vaya yendo hacia la derecha, se van a agrandar a medida que vaya yendo a la derecha. En cambio, en sentido opuesto se van a achicar. ¿Por qué? Porque las abreviaturas lo que hacen es hacer que los números que sean muy grandes sean más chicos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un múltiplo de la unidad base. Estoy agrupando varias veces la unidad base en grupos cada vez más importantes.
Claro, uno dice, ponele que voy entendiendo. En criollo y en español, que por ejemplo, tipo, para poder moverme entre unidad y unidad, siempre que me quiera mover para la derecha, multiplico por 10, siempre que me quiera mover para la izquierda, divido entre 10. El último pequeño detalle que ahora no nos va a pasar, pero nos va a pasar en la unidad 2, que igual tipo lo voy a remarcar en la unidad 2, nos va a pasar principalmente con el metro, es que, por ejemplo, a ustedes les va a pasar que van a querer pasar, yo qué sé, de metro cuadrado, de metro cuadrado a centímetro cuadrado, por ejemplo. Es algo muy normal. O viceversa, claro. Según lo que acabo de decir, para moverme, por ejemplo, de metro a centímetro, tendría que, ¿qué cosa hacer? Dividir 2 veces entre 100, en caso de que quiera ir de centímetro a metro, en sentido opuesto, multiplicar, ¿no? Claro, uno diría, bueno, por 10 y por 10, para ir acá, ¿no? Pero el pequeño detalle que se pierde en el camino es que son unidades cuadradas. ¿Qué estoy queriendo decir? Que los prefijos, esto de multiplicar por 10 o dividir entre 10, se ven afectados si la unidad está siendo elevada a alguna potencia. O sea que si está elevado al cuadrado, va a ser por 10 al cuadrado y nuevamente por 10 al cuadrado porque me estoy moviendo 2 lugares. Y si fuera en sentido al revés, bueno, sería 2 veces entre 10 al cuadrado. Es que también está explicado acá, pero bueno. Hago toda esta pequeña aclaración simplemente para que se malacostumbren y que el pasaje de unidades, que es lo que más les molesta a la gran mayoría, quede claro. De paso, para no inmiscuirlo en toda la explicación de cinemática.